Bueno, hoy como todos los lunes tenemos la opinión joven con Manuel Pedrero. Recuerden, él es un joven del estado de Tabasco, allá en el Golfo de México, el cual ya tengo en la línea telefónica. Le doy los buenos días y también la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Manuel? Me encuentro muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a ti y a todos los radioescuchas. Gracias. ¿Qué tema nos compartes el día de hoy en tu análisis? Pues hoy vamos a hablar de la elección interna de la presidencia de Morena. ¿Quién se va a quedar con el puesto del presidente? Pues un interesante tema, Manuel. Parece que era tianguis, decenas y decenas de hombres y mujeres que quieren dirigir a Morena. Creemos que esto no le hace mucho favor al partido, pero bueno, los micrófonos son tuyos. Escuchamos tu análisis, Manuel. Sí, muchas gracias, caray. Toda la razón que tienes. De decenas ya pasó a ser el primer centenar. Exacto. 105 personas fueron las que se inscribieron para la elección nada más de la presidencia de Morena. Ya la Secretaría General es otro asunto. 105 personas, de lo cual habla que o bien hay muchos deseos de competencia, muchos deseos de ambición. Son 105 personas de las cuales desgraciadamente destacan pocas. Podemos mencionar, por ejemplo, a Mario Delgado, coordinador de la Cámara de Diputados de Morena, a Porfirio Muñoz Ledo, que básicamente no necesita ninguna introducción con la trayectoria política que tiene Porfirio Muñoz Ledo, Nicol Polensky, que ya había sido expresidente, que ya había sido presidente de Morena, ahora expresidente de Morena, en este periodo cuando Andrés Manuel dejó la presidencia de Morena para convertirse formalmente en candidato para la presidencia de México. Tenemos al joven Gibran Ramírez, este politólogo de 30 años, 30 años y formado en las bases del López Obradorismo a tan solo 15 años de edad, media vida bajo los ideales, digo, claro, bajo sus propios preceptos de los principios de la República, bajo los principios de López Obradorismo, etcétera, y luego a personajes que realmente suenan, pero que suenan por lástima, por deseos malos, como el caso de Alejandro Rojas, etcétera. Y yo lamentablemente veo que con el historial que tiene Morena, pasando de una creación en el año 2015 a lo que es hoy, 5 años de existencia de Morena, veo que, por ejemplo, el PRI, que tuvo más de 70 años gobernando este país, siendo la primera fuerza política durante 7 décadas, y que luego el panismo tuvo esa misma fuerza política durante 12 años gobernando el país, pues uno se puede dar cuenta que termina como que México dándose cuenta muy pronto o muy tarde de cómo se va desarrollando sus partidos, la partidocracia mexicana. Pero con Morena sucede algo muy, muy interesante, porque, como digo, nace en 2015 Morena, y desde entonces, desde su creación, el presidente nacional era el presidente López Obrador, que actualmente es el titular del Ejecutivo, y uno dice que durante todo ese periodo se registró una gran alza de afiliaciones de Morena. Hay que recordar que Morena nace después de que básicamente el PRD sufre una caída mortal por los chuchos, por Jesús Zambrano, etcétera, y hoy en día podemos ver que esos frutos de su gestión como presidente de Morena dieron muchos resultados. Desde su creación hasta el día de hoy se registraron varias alcaldías de Morena. Fue un logro muy impresionante. De hecho, en el municipio donde yo me encuentro, Comalcalco, es el primer municipio que gana Morena a nivel federal en toda su historia. Es algo que aquí en Comalcalco pues presumen mucho. De hecho, en campaña acá el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, regionalmente nos llaman acá como la perla de la Chontalpa, insinuó que nos iban a cambiar el nombre a la capital de la democracia, ¿no? Entonces, podemos ver que durante ese tiempo iban alcanzando sus primeros pasos como partido muy fortalecido, y poco a poco en ese proceso se iba perfilando para más grandes elecciones, como la que fue en 2017, la del Estado de México, donde la candidata era la maestra Delfina Gómez, que básicamente fue otro fraude electoral del Partido Revolucionario Institucional, nada más que ahora a manos de Alfredo del Mazo y compañía, por una diferencia casi mínima de 2 millones a 1.900.000 votos de diferencia entre un margen y el otro.
Y poco a poco se iba construyendo así la imagen del partido hasta que finalmente llegamos a esto. Gana después de 3 años de existencia como la primera fuerza política Morena en la presidencia de México bajo Andrés Manuel López Obrador, y pasa Jacob Polensky de esos 2 años que restan a hacer un relevo con Alfonso Ramírez Cuéllar para presidir Morena. Desde entonces, todos los candidatos que ahorita se perfilan como presidente de Morena concluyen lo mismo. Han sido 2 años perdidos. No hay mejor cosa que han dicho hasta ahorita que eso. Porque es correcto. Algo que tengo que decirlo, me decepciona bastante, es que absolutamente todos están diciendo lo mismo. Morena le ha fallado al presidente, Morena no acompaña al presidente, Morena representa un bulto para el presidente. O sea, planean hacer su discurso en torno a la imagen presidencial. Morena le ha fallado al presidente, no. Morena le ha fallado al pueblo de México, porque el sustento principal de Morena, bajo en lo económico y en lo social, es precisamente el pueblo de México. Ya viendo un poco más el perfil de los candidatos, por ejemplo, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera, pues podemos ver que uno esperaría competencia de ese historial tan corto y con tantos éxitos de la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente de Morena, y uno ve todo lo contrario. Mario Delgado, bueno, hay que recordar que fue congresista por el PRD y en dado momento apoyó las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Luego Porfirio Muñoz Ledo, que como mencionaba antes, tiene una gran trayectoria política, pero hoy representa en muchos aspectos un contrapeso dentro del mismo partido, que es lo que ahorita no necesita Andrés Manuel López Obrador. Necesita un respaldo, un refuerzo. Y muchas veces, bajo su percepción, su análisis, su trayectoria, Porfirio Muñoz Ledo ha dicho que sí a muchas cosas y muchas cosas a que no, pero no representa el 100% del apoyo total. De hecho, si lo pensamos por un momento, si Porfirio Muñoz Ledo en un hipotético caso llega a ser presidente de Morena, estaríamos hablando de que sería uno de los pocos, y no es que el único, habría que verificar ese dato, que sería el primer político mexicano en dirigir 3 partidos políticos a nivel federal en distintas ocasiones, porque fue presidente del PRI, fue presidente del PRD. Si gana la presidencia de Morena sería uno de esos casos con 3. Luego seguiría Jacob Polensky, que Jacob Polensky ahora se queja, y cito textualmente: a Morena se encuentra en un agujero que tienes que salir. Pues ¿quién lo metió en ese agujero? Después de la presidencia de Andrés Manuel como líder de Morena, pues ella se quedó a cargo. Ella fue la que lo dejó así para luego quejarse de que Alfonso Ramírez Cuéllar, actual presidente de Morena, siguiera con su rumbo, que pues tampoco ha hecho un buen trabajo. No se ha fortalecido el partido, y en cambio seguimos teniendo estos pleitos que, en vez de fortalecer el partido, en vez de dar competencia bajo argumentos sólidos, solamente volvemos a lo mismo, al mismo acto de politiquería barata donde hay descalificaciones. No, es que este hizo tal cosa. No, es que este hizo también esta cosa. Entonces, eso no es lo que ayuda ni al partido ni a la democracia en México, por el principal motivo de que es lo mismo que veríamos en otros partidos, como la presidencia nacional del PRI, como la presidencia nacional del PRD, y entonces Morena cae en el mismo error de cometer lo que pasó en el PRD. Está pasando por un proceso en el cual muchos de nosotros esperamos que acabe pronto, como un tipo de desterrización, en este sentido, donde el PRD también cayó por lo mismo, por la búsqueda del poder, y termina siendo exactamente la misma situación. Luego tenemos a Iván Ramírez, que es como yo te adelantaba, un politólogo joven, famoso a nivel mediático. Este es un participante de un foro que tiene con Leo Zuckerman, con Denise Dresser, que participa en Foro TV, en cadena nacional, en la hora de Pinar, para varias secciones, varias cápsulas de dominio público. Y luego tenemos a Alejandro Rojas. Es decir, los otros pasaban de acusaciones que si Porfirio Muñoz Ledo era un acosador, que si Mario Delgado fue un traidor, que si Jacob Polensky había dejado ese partido, que si Iván Ramírez era muy joven. Y luego tenemos el caso de Alejandro Rojas, que de verdad yo creo que es el más penoso de los 5, porque termina diciendo, nada más por el simple hecho de ganar aprobación, que Tabasco debería de cambiarse al nombre de Tabasco de López Obrador. Y yo creo, como tabasqueño que soy, como tabasqueños que somos acá,
y decir que es un insulto, no conoce al parecer absolutamente nada de la historia de Tabasco. Tabasco se debe así gracias al nombre de un cacique aquí que se llamaba Tapscop. No es una afirmación porque existen varias teorías del origen del nombre de Tabasco, pero la más aceptada es esa, de que el nombre de Tabasco se debe al cacique Tapscop aquí en el Golfo de México. Entonces, son juegos básicamente de popularidad. Desgraciadamente se cae en el mismo error de política mexicana, donde no se busca quién es el mejor, sino quién es el más popular, y no popular gracias a su trayectoria, sino en base a descalificar en el otro, a difamarlo, a injuriarlo. Eso no le hace bien al partido, porque al final de cuentas, después de que insultaste a todos y tú ganas, pues crees que esos todos te van a llegar. No, porque terminan siendo líderes, terminan siendo bastiones, terminan siendo un sector popular que se sintieron representados y por ende terminaron en una candidatura. Al final del día, gane quien gane, va a tener el mismo problema. La unidad y la reunión para que los militantes se vuelvan a encontrar en el mismo motivo que los llevó a reunirse en el primer lugar va a ser un enorme problema, gane quien gane, sea Mario Delgado, sea Gibran Ramírez, etcétera. Es algo terrible lo que está pasando en ese sentido. Hasta hace poco Mario Delgado iba a ser quien encabezara las encuestas, pero con esta repentina dupla de Porfirio Muñoz Ledo como presidente y de Citlali Hernández como secretaria general, pues cambiaron un poco el paradigma en ese sentido. Para 2021 estarán en juego 500 diputaciones, 30 congresos locales y casi 2.000 ayuntamientos de los 2.500 municipios que existen en el país. Debe de haber un esfuerzo sobrehumano para ganar mínimo el 45% de todas esas elecciones que estén en juego. De lo contrario, se habrá demostrado la ineptitud y que decidieron hacer exactamente lo mismo que pasaba en las otras ocasiones. Desgraciadamente, el partido del poder que se encuentra ahora no está unido. Y es una lástima porque lo vemos en retrospectiva y en el PRI, pues claro que había encontronazos, pero por lo menos estaban bajo la misma totalidad buscando los principios del presidente, que vuelta a saber tú cómo iban a hacer, si eran buenos o malos, pero ahí estaban apoyándolo. Aquí tenemos una gran desunión y va a ser una bomba de tiempo que pronto va a explotar. Ojalá que en algún momento los candidatos dijeron, ¿saben qué? Esto no está bien, porque al final de cuentas no nos va a convenir a ninguno de nosotros, gane quien gane y pierda quien pierda, porque al final de cuentas siempre va a suceder lo mismo. Si no corrigen el rumbo, a pocos días de que ya se inscribieron en el Instituto Nacional Electoral como candidatos, pues básicamente van a tener un problema y por consiguiente vamos a tener un problema porque eso hace que se dificulte más la elección del próximo año y el voto sea más dividido, lo cual lo va a hacer más interesante, pero sin duda más peligroso para quienes están buscando una democracia justa y una democracia social. Con los datos que nos das, quiero compartir un poco más para que el auditorio pues esté enterado de estos nombres, que son los más visibles por lo que ya nos comentas. Porfirio Muñoz Ledo también fue muy acomodaticio en la docena trágica panista. Recuerden que fue embajador en Europa, allá se acomodó con el PAN, era salamero de Vicente Fox Quesada, lo fue con Calderón, lo fue con Enrique Peña Nieto, y pues es el historial. Algunos lo tratan como de gran político, pero bueno, pues quienes conocemos realmente su historia, pues tenemos que decirla. Y pues Porfirio Muñoz Ledo sabemos que trae muchos intereses. Últimamente ha estado atacando a la Cuarta Transformación, últimamente ha atacado al presidente de la República de manera abierta, y también pues ha atacado al propio partido que ahora lo cobija y que ahora le está dando trabajo. De Mario Delgado, pues efectivamente viene del PRI, se brincó al PRD. Mario Delgado, de los que estuvieron a favor del Pacto por México, que acabó siendo un pacto en contra de México. Le decía la semana anterior al auditorio que Mario Delgado se unió a Morena ya que vio que era inminente y que iba arrasando Andrés Manuel López Obrador en la elección, que iba a ser el triunfador. Pues entonces fue cuando ya por fin se llegó a Morena.
mis fuentes me confirman que no está afiliado, como muchos que tienen cargos, no está afiliado a Morena, como otros en Zacatecas que quieren ser por tercera ocasión candidatos a gobernadores y tampoco están afiliados a Morena, nunca se han afiliado. Y bueno, pues es la triste historia de Jade Kolpolemsky. Bueno, pues además que no ha comprobado, no ha dicho dónde están más de 500 millones de pesos, mucho más, porque al parecer se compraron edificios para el partido, para este partido Morena, y pues lo hizo no para el partido, parece que quedaron a título personal. Y bueno, pues el zacatecano Ramírez Cuellar, de Río Grande, Zacatecas, pues ya sabemos, ya nos lo recordaste, un gris trabajo como presidente interino de este instituto político. Y voy a terminar con el tal Rojas. El tal Rojas que se la pasa despotricando en cuanto medio le dan la oportunidad en redes sociales, un Rojas que viene del PRI, de lo más pútrido del PRI, si es que algo pudiera tener de bueno ese partido político. Y el tal Rojas, pues hay que recordarle al auditorio que, si mal no recuerdo, es suplente de un zacatecano que coordina el Senado de la República por el partido Morena y que se llama Ricardo Monreal Ávila. Un Ricardo Monreal Ávila que está siendo denunciado por enésima ocasión andar candidateando ahora para el 2021 a miembros del PRI y a una elemento del PRD. Por eso te quiero preguntar en este contexto, tú que eres un joven político, ya a partir del día 10 del mes de octubre ya podrás ejercer tu voto porque llegarás a la mayoría de edad, cumplirás tus 18 años, actualmente tienes 17 y bueno, pues me enteré de que era tu cumpleaños por las publicaciones que has puesto en tus redes sociales para que estemos al pendiente de tu cumpleaños. Claro, muchas gracias. Al contrario, Manuel. Y te pregunto como un joven político, porque tú te dices político, eres político, te gusta, analizas, estás estudiando ciencias políticas actualmente. ¿Tú estás de acuerdo, como lo dicen pseudoanalistas con pseudoperiodistas, que por miles y miles, porque sí es impresionante, hasta 60,000 o más personas en vivo conectadas, escuchando, viendo esos programas en canales de YouTube, pero pues embaucan a la gente porque un análisis crítico como el que acabas de hacer no se le permite a nadie en ese programa? Este pseudoanalista exige, y el día de ayer lo retuiteé y puse mi opinión, están pidiéndole a la gente voto masivo por Morena, y le pongo yo voto masivo por gentes como los que nos acabas de comentar, Manuel, por otros tipos de personas que están candidateando a miembros de otros partidos, voto masivo para que sean los mismos los que van a llegar, los que venían de otros partidos, porque López Obradorismo es Morena, no existe. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que voto masivo a Morena? Yo estoy de acuerdo, permíteme finalizar, en darle un voto masivo a Morena en beneficio de la Cuarta Transformación y para apoyar al presidente de la República, que en mi opinión está haciendo bien las cosas, siempre y cuando haya un relevo generacional, siempre y cuando sean caras nuevas, siempre y cuando sean políticos jóvenes, porque más de lo mismo ya sabemos lo que hicieron en el PRD, en el PRI, en el PAN, en el PES, en el PANAL, en Movimiento Ciudadano, y bueno, pues siguen siendo los mismos. Entonces, más de lo mismo, porque supuestamente Morena ayuda al presidente, que dice ese pseudo analista, falso, tú ya lo dijiste. Morena le ha dado la espalda al presidente, lo ha dejado solo, y principalmente han traicionado al electorado. No todo en Morena es malo, pero los que están con nombres y apellidos los has denunciado, los he denunciado y los vamos a seguir denunciando. ¿Cuál es tu opinión finalmente, Manuel? Claro que sí. Bueno, el sufragio siempre ha sido algo muy importante. Nunca se nos debe de olvidar que en 2018 se pidió abiertamente un 6 de 6 para que se tuvieran todas las facilidades, para que se moviera en el Congreso muy rápido y todas las iniciativas que iba a enviar el presidente se iban a lograr. Se han logrado algunas, pero luego están estas situaciones como la de hace 2 semanas, la de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bueno,
creo que mejor que nadie está enterado del escándalo que se suscitó esos días con el PRI, con Gerardo Fernández Noroña y todo este asunto. Ahí quedó exhibido otra vez Mario Delgado al pedir algo que se nos pidió a nosotros, pero que ellos están traicionando totalmente. ¿Cómo le vas a pedir a la gente en 2018 que vote por Morena y que no le dé ni un voto al PRI? Y lo vas a volver a pedir, porque estoy totalmente seguro de que va a ser así, ni un voto al PRI en 2021. ¿Cómo le vas a pedir eso? Y en la Cámara de Diputados, donde es tu labor, ya no es campaña, donde es tu labor, vas a pedir que se vuelva a votar por el PRI. Pues obviamente va a haber esas restricciones, ¿no? Es algo terrible, porque como te comentaba hace un momento, se está volviendo la misma politiquería baja de los políticos mexicanos. Estoy totalmente de acuerdo con que debe de haber un cambio generacional. Hay algunos que de plano se creen insustituibles, que se creen inmortales y piensan que van a estar ahí toda la vida, y la verdad es que no es así. Hay gente que debe de saber retirarse a tiempo, será el caso de algunos de los que ya mencioné, pero más que nada, yo le recomendaría a la ciudadanía que reflexione su voto, más allá de votar por los partidos o por etcétera, o X y razón, si es de izquierda o derecha, se debe de buscar primero, antes que nada, el nombre del candidato. Porque igualmente puede ser de cualquier color, de cualquier espécimen, de cualquier ideología, pero no servirá de nada si usted no analiza a los políticos que se están postulando para gobernarlo usted. Ese es el principal consejo que yo doy, sea el que sea, usted tiene que verificarlos y al final de cuentas el elector es usted. Usted tiene que decidir por qué partido y por qué candidato va a ser el que dirija este país, este estado, este municipio, etcétera. Al final de cuentas, la decisión recae en cada uno de nosotros. Bueno, Manuel, finalmente varios de mis conocidos, incluyendo compañeros periodistas en la República, en otros países, aquí en el estado, pues me están comentando en mi WhatsApp, te mandan felicitar. Otro compañero me dice, recuerda, Carlos, que Mario Delgado, estando ya como diputado federal de Morena y coordinando esta bancada, votó a favor de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Es cierto, gracias. Compañero, no menciono los nombres porque pues es un acuerdo que tenemos, porque así me lo han pedido, a final de cuentas, para que no tengan problemas con sus editores en los medios en los que están, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no voy a dar yo los nombres, pero pues rescato también esta situación, lo que ya dijiste, cómo se votó a favor del PRI, y luego tratan de embaucar a las personas, como diputados federales zacatecanos que votaron a favor del PRI, diciendo que era legal. Pues sí, pero lo legal no siempre es justo, y hemos hablado con expertos en leyes, con doctorados, y nos dicen que por sobre lo legal siempre debe de existir lo que sea lo justo, siempre debe de existir la justicia. Así es que, pues en esos trampas con las que el PRI ahora es mayoría, y por lo cual, pues si no le hubiera dado el voto todos los cientos que se los dieron de Morena y traicionaron, pues no estuviera el PRI ahí por estas incongruencias que tú nos comentas. Manuel, pues muchas gracias, muy interesante tema como siempre. Hay comentarios en el chat de Facebook Live, no los alcanzo a ver desde este punto en el que me encuentro, pero tú puedes checarlos y bueno, pues compartir ahí con nuestro auditorio. Te deseo que sigas disfrutando de este martes, el lunes nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, Carlos, muchas gracias por los comentarios que mencionas de los compañeros periodistas. Yo muy agradecido, igual de la gente que está dejando sus comentarios en el chat de transmisión de Facebook Live. Les mando un abrazote desde acá, desde el estado de Tabasco, y un saludo a ti y buen inicio de semana a todos. Gracias, igualmente. Pues es la opinión joven con Manuel Pedrero desde el estado de Tabasco. Y vamos a ir a una breve pausa publicitaria y regresamos con más información.